Versículo 1 dice: Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir sagacidad a los inexpertos, conocimiento y discreción a los jóvenes. Escuche el sabio y aumente su saber. Reciba dirección el entendido, para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Padre, queremos tomar tu palabra y ser instruidos en ella. Háblanos por tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanitos, hermanitas. Aunque el encabezado del libro nos declara la identidad de Salomón, es una generalización que se está haciendo de atribuir a Salomón todos los proverbios, pero no es así ya en el desarrollo del libro. Hay dentro de este libro de proverbios, hay bloques internos que nos hablan de, por ejemplo, tenemos a partir del capítulo 22, tenemos un bloque, capítulo 22, 17, tenemos un bloque que se refiere a los 30 dichos de los sabios. No tiene nada que ver con Salomón. En el 24, 23 tenemos otro bloque que se llama Otros dichos de los sabios. Y aparece en el capítulo 30 los dichos de Agur, hijo de Jaque. Y el 31, los dichos del rey Lemuel. Así que no todo lo que hay en Proverbios es de Salomón. Hay muchos autores que han formado parte en la construcción de este libro. El libro de Proverbios, al igual que el libro de los Salmos, son expresiones hasta cierto punto, diríamos, artísticas. Tradicionalmente, los evangélicos nunca han valorado el arte o la sabiduría popular. Siempre hemos sido más dados a pensar que lo único que vale es aquello que viene por la vía de la revelación. Solo aquello que fue dado a través de un profeta creemos que es lo que cuenta. Porque tanto Proverbios como Salmos son poemas, diríamos, es un estilo poético el que se emplea para dar la instrucción divina.
Y lo que ocurre es que estos proverbios no son proverbios necesariamente revelados. Cuando digo revelados, significa no son proverbios o no, estos libros no son un conocimiento que no existía y que llegó a existir por revelación. Por ejemplo, si hablamos de un profeta, por decir algo, el profeta Amós, el mensaje de Amós no existía. Un día Dios llamó a ese hombre y le reveló un mensaje. El mensaje de Amós, no era parte del saber popular. El mensaje de Amós, lo que Amós predica, diríamos, no existía. Llegó a existir por revelación. En el caso de Proverbios, de los Salmos, aún de Cantares, no es que esos sean mensajes que no existían, ya existían. Los proverbios son expresiones de cultura popular. Los proverbios son reflexiones de sabiduría. En el caso de Proverbio, es un libro que es una construcción artística tocante a la sabiduría. La sabiduría, como diríamos, la sabiduría como el instrumento necesario para saber vivir. Esa es la sabiduría. La vida hay que saberla vivir, no hay que complicarse. Y Proverbios es la recopilación, inspirada sí, mas no, diríamos, revelada. Y cáptenme estos dos conceptos. Es palabra de Dios, sí, porque le plació al Espíritu recoger esa sabiduría reflexiva de la vida, que es muy poco valorada por el pueblo de Dios hoy día, recoger lo que hoy llamamos nosotros refranes, fábulas. Proverbios diríamos que Proverbios es la recopilación. Si pudiéramos nosotros escribir un libro de todas las fábulas, los refranes, ¿qué más diríamos? Historias edificantes, historias que dejan un mensaje. Y pudiéramos recoger toda esa sabiduría que está inmersa en esa construcción de años y poderla recoger y decir, en este libro está impregnado una serie de consejos para que no nos compliquemos la vida. Eso es Proverbios. Proverbios es el libro que reúne toda una riqueza de reflexión generacional que en un momento determinado uno o varios pensadores sabios
deciden aglutinar en un escrito y allí recogen todo ese cultivo de valores, de enseñanzas, de advertencias, de reflexiones que nos ayuden simplemente a no complicarnos la vida. Eso es Proverbios. Un libro que quiere enseñarnos a saber vivir. Un libro que quiere decirnos, miren, no se compliquen la vida, aprendan a vivirla. No es un libro eminentemente religioso en el sentido que va a organizar su vida litúrgica, que va a organizar su vida sacrificial. No es un libro que tenga que ver con los temas de la ley. No se recogen allí toda la temática que hemos visto del deuteronomista y del cronista. Simplemente Proverbios recoge una serie de enunciados, de refranes, de parábolas, de advertencias, de comparaciones. Las recoge en una obra que se va a llamar de manera genérica como Proverbios, pero que en realidad es una aglutinación de una serie de frases que buscan inculcar sabiduría para que aprendamos a saber llevar la vida y no nos enchivolemos con tonteras en la vida. Porque mucha gente no se complica la vida por razones de doctrina. La gente no se complica la vida por razones de que no estuvo en el culto. La gente no se complica la vida porque no conoció tal o cual doctrina. La gente se complica la vida no porque no sabe el Padre Nuestro, no porque no se puedan los libros de memoria. La gente se puede los libros de memoria, conoce el Padre Nuestro, cree en la Trinidad, sabe la divinidad de Jesucristo. La gente declara todas las doctrinas, la gente va a los cultos y se complica la vida. Porque toma decisiones y emprende caminos que le van embrollando la vida. Y Proverbios es eso. Es un libro que recoge una serie de claves oportunos para no enchivolarse en la vida. Eso es Proverbios. No hay más con la cualidad que el contenido de Proverbios no es, diríamos, Proverbios no nace, por decirlo así, no nace en el cielo. Proverbios nace en la cultura. Porque recuerden que lo artístico es cultural. Lo artístico es cultural. Los instrumentos, por ejemplo, los instrumentos para cantar los salmos, o las melodías, o las notas, esas no vienen del cielo. Los instrumentos con el que el salmista iba a acompañar un salmo, que acuérdense que decía que el nombre correcto de los salmos era una composición poética acompañada de un instrumento. ¿Pero qué instrumento? No que el autor encontraba por revelación un instrumento en el cielo y un poema a Dios en el cielo y lo traía a la tierra, el instrumento y el canto. No. Eso estaba en la cultura, en el ambiente. La construcción poética del Salmo 119 no es que se hizo en el cielo.
Eso lo construye el artista, lo construye el salmista, con su saber cultural, con la apreciación artística que tiene. ¿Cómo es que se convierte entonces una cosa cultural en palabra de Dios? Y ese tema ya lo voy a tocar. Pero lo que quiero tocar es, estos libros nos ayudan a apreciar la cultura, que es algo que la iglesia normalmente no valora, porque somos muy de ámbito religioso. Ustedes pueden ver que los evangélicos y la iglesia no valora elementos culturales, por ejemplo. Hay gente que usted mira que llora con la ópera. Y uno con la ópera le va y le viene. O sea, eso. ¿Qué es, pues? Nosotros no tenemos esa sensibilidad artística. Donde hay, por ejemplo, pintores cristianos. Donde hay escultores. Donde hay dramaturgos. Donde hay poetas. ¿Por qué los evangélicos no producen artistas? Pero digo artistas, no, ¿cómo le llaman a estos que cantan? No me refiero a artistas como divos, me refiero a artistas de arte. Gente que produzca arte. El arte no es parte de la vida de la iglesia, donde hay grupos de danza, pero danza de verdad, no la locura que se inventan hoy y le llaman danza David, eso es invento, me refiero a danza artística de verdad. No los mates que hacer unas bichas aquí al frente con una de sus cosas, no es arte, esas son chabacanadas. No, hablo de arte de verdad, genuino. Que todas esas que andan ahí dando vueltas cuando están con unos grandes gabanes, a mí mal me cae eso. Pero hablo de los elementos artísticos. Toda la cultura, por ejemplo, producida en la historia de este país, nosotros no la valoramos, no la consideramos importante. Todo el bagaje cultural, toda la sabiduría que se ha construido por los antepasados. Es más, ni siquiera nos interesa conocer los pensamientos de la sabiduría antigua. Todos los elementos ricos en tradición de arte, poesía, danza, pintura, escultura, todo lo que tenga que ver, eso para nosotros no cuenta, no significa nada, no vale. Proverbios nos enseña que la cultura puede ser vehículo divino de instruir a los seres humanos. Es que esto es lo bello de Proverbios. Proverbios es un libro donde Dios nos enseña que la cultura contiene elementos valiosísimos de los cuales Dios puede echar mano para instruirnos en su temor. La cultura como instrumento que Dios puede usar para hablarnos, para instruirnos, para corregirnos, puede ser instrumento divino para llevarnos
a temer su nombre, a respetar su nombre, a saber llevar la vida. Estos proverbios siempre han existido. Hay un ejercicio que siempre les hago a los estudiantes cuando doy esta clase de proverbios, que consiste en una hoja donde hay 30 proverbios. Y el estudiante debe poner una X en el proverbio que él considere que es proverbio de la Biblia. Y en el proverbio que crea que no es de la Biblia, pues no pone nada. El estudiante toma la hoja y comienza a poner una X ahí donde cree que es un proverbio bíblico. Y ocurre que nadie es capaz de diferenciar entre proverbios 100% de la Biblia y proverbios 100% que no están en la Biblia. La gente siempre pone una X en proverbios que no son bíblicos o deja fuera proverbios que son bíblicos. Y es un ejercicio que nos ayuda a entender que el proverbio no es una estructura artística revelada, sino que el proverbio es simplemente una estructura artística cultural. Nada más. Y que le ha placido al Espíritu tomar ese elemento cultural y darle un valor significativo de palabra de Dios y por tanto medio para instruir al humano en el saber vivir. Hay proverbios de casi 2000 años antes de los proverbios que tenemos en la Biblia. Hay culturas que han construido sus conjuntos de proverbios. La sabiduría de Babilonia, la sabiduría de Egipto, la sabiduría de Asiria. Hay culturas mucho más antiguas que Israel que construían sus proverbios, sus reflexiones, sus libros de proverbios. Y muchos de ellos tienen un gran parecidísimo con el libro de proverbios. Son libros más antiguos que proverbios. Los proverbios que ha recogido Salomón o que han recogido los 30 sabios o los otros sabios o Agur o Lemuel son proverbios que forman parte del entorno de ese haber cultural de Israel que llega a convertirse en un instrumento divino para la instrucción en el temor de Dios. Este libro nos habla de la necesidad de no solo valorar los enunciados racionales, no solamente las cosas racionales construidas en un discurso, no solamente eso posee el sello de lo divino, también lo artístico posee el sello de lo divino. En lo artístico Dios puede mostrar su gloria, no solamente en las construcciones discursivas bien elaboradas, no en los documentos bien trazados, no, en la imagen artística. Proverbio es eso, Proverbio es un arte. Los salmos, imagínense ustedes que hay un salmo que es un canto al dios Ra, que es el dios principal en Egipto. Hay un canto que es dedicado a ese dios. Y el salmista lo que hace es tomar ese canto, mucho más tiempo, toma ese canto y se lo dedica a Yahvé. Y lo único que hace el salmista es quitarle, donde dice Ra, él pone Yahvé. Un canto que se le dedicaba en Egipto a Ra, el salmista lo que hace es tomar ese canto y se lo dedica a Yahvé. Y ya lo tenemos en los salmos
y llega a ser palabra de Dios para nosotros. Entonces, ese canto ya estaba mucho más antes. El salmista lo que hizo fue tomar esa producción artística muy, muy rica, le hace pequeños cambios y se lo dedica al Señor. Eso pasa con salmos y proverbios, con cantares, ya lo veremos más adelante, y un poco con Eclesiastés. Todo lo que es la literatura poética pertenece a un género que le antecede. Como que quisiéramos dedicarle a Dios un canto con notas musicales inventadas en el cielo. Eso no existe. Eso no hay. No hay un himno cuya melodía o notas sean inventadas en el cielo. No existe. Un himno es una producción artística de la sensibilidad del artista, en donde quiere plasmar una verdad de fe, quiere plasmar una verdad de Dios, pero el instrumento artístico, ese lo trae del entorno. Digo esto porque la iglesia evangélica ha sido muy cruel con la cultura y hemos despreciado el arte. Hemos despreciado la cultura, hemos desvalorizado. Por eso miren ustedes aquí, a nadie se le enseña que pueda vivir del arte, que pueda hacer vida de lo artístico, porque no es algo que valoremos, que apreciamos. Sin embargo, Proverbios nos está enseñando que hay elementos en la cultura que provienen de años, que han ido creándose como instrucciones para el diario, para el buen vivir, y que Dios ha decidido tomar ese conocimiento de la cultura y a través de ellos plasmar su voluntad. Pero la construcción es artística. No sé, hermanos, si me voy dando a entender, si me comprenden o hay preguntas. Hermano. Está bien el micrófono. ¿De qué lado está? Dale, dale, dale. Diga, hermano. Bueno, mi pregunta sería que, como dicen los otros proverbios, ¿son anónimos o se refiere a alguien, a ciertas personas en específico? ¿Cómo, perdón? Como aquí está en el capítulo 24, ¿verdad? Que son los otros dichos de los sabios. ¿Se refiere a alguien, a ciertas personas en específico o son incógnitas? Son incógnitas. No sabemos quiénes eran los sabios. No sabemos quién era Agur, no sabemos quién era Lemuel. Se logra identificar a Salomón. De hecho, ya en el libro de los Reyes y los Crónicas se nos habla que Salomón recopiló una serie de proverbios. Algunos los escribió, otros los recogió. Por ser el único autor históricamente identificable, se ha generalizado todos los proverbios como de Salomón, pero ya el mismo libro habla de autores que no los logramos identificar, no sabemos quiénes eran. Pregunta ya, Mauricio. Con lo que usted estaba diciendo, del cántico que se le dedica al dios de los egipcios, Ra, y luego le cambian el nombre de la palabra Ra y se la dedican a Yahvé. Correcto. Pero está en la Biblia. Sí. Entonces dejaría de ser palabra de Dios eso. No, para nada. Justamente para nada. Por eso yo les digo, el que ese canto dirigido a un Dios pagano, pero que como canto es construido con una sensibilidad artística, y que el autor lo reconstruya modificándole de manera pequeña y ahora se lo dedica a Yahvé, lo que me está diciendo es que Dios, en lugar de deslegitimar una pieza artística valiosísima,
lo que hace es dignificar la cultura. Nosotros lo que decimos es, ¡qué barbaridad! ¿Cómo le cantan al Señor con ese canto de un Dios pagano? Eso diríamos nosotros ahora. Esa fuera nuestra reacción. Porque no valoramos la construcción de la cultura. No creemos que la cultura puede ser redimida. Las expresiones artísticas pueden ser redimidas. Y se redimen cuando van orientadas en la dirección correcta. Esa pieza, como pieza artística, era valiosísima. Y al dedicársela a Yahvé, lo que se hace es redimir esa expresión artístico-cultural y se toma para el Señor, y al Espíritu le place incluirla en el libro de los Salmos, convirtiéndose así en palabra de Dios para nosotros. Pero, ¿cómo nace la pieza artística? Nace por la sensibilidad del artista, haciendo uso de los medios artísticos en su época, y se redime para Yahvé. ¿Cuántas cosas podrían redimirse hoy en la cultura y ser instrumentos para el Señor? Esa sería la pregunta. En otras palabras, no habría nada necesariamente maligno en una cultura que no pueda ser redimido. Las expresiones artísticas pueden convertirse a Yahvé. Aún aquellas que pueden ser grotescas, pueden reconvertirse y ser de servicio a la causa de Yahvé. Un mural, por ejemplo. Un mural dedicado a ¿qué? ¿Alguna otra cosa sin sentido? Ese mural puede ser instrumento de comunicar un mensaje. Es una obra artística. Hoy día hay muchos jóvenes que tienen una habilidad fabulosa para hacer unos murales que tienen un mensaje, tienen algo que comunicar. Y la pregunta es, ¿por qué al entrar al Evangelio tienen que desprenderse de eso? ¿Por qué? ¿Por qué la gente que viene al Evangelio, por qué no nos pintan un mural ahí pues, en el templo? ¿Ya? La expresión artística que tienen, ahora la colocan al servicio del Señor. Y buscan plasmar en un mural de esos raros, que de varios colores, una verdad de fe. Como lo que no entiende es la gente cuando los jóvenes bailan break. ¿Por qué tienen que dejar eso en el portón? ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia les exige que las cosas artísticas las tengan que dejar en el portón? Porque aquí ya hay una liturgia divinamente inspirada. ¿Por qué no podemos incluir en nuestra adoración a Dios una serie de expresiones que forman parte de la cultura y que al dedicárselas al Señor se redimen? No sé si me comprenden en esto, hermanito. Más preguntas. Preguntas. Hermana Evelyn. Pastor, es que nosotros estuvimos estudiando el libro de Proverbios hace tiempo en una preparación. Sí. Y usted nos explicaba, bueno, el capítulo 9, que habla sobre una invitación a la sabiduría y de la necedad. Y nos explicaba las dos partes de la palabra, ¿verdad? Como la sabiduría y como la insensatez hace de igual forma un llamado. También estaba buscando un proverbio en el que hablaba, hoy me asomé a la ventana, parece que decía el escritor, y vi a un joven que caminaba en la esquina. Capítulo 7. Ajá, y al parecer era una mujer, salió. Bueno, la cuestión es que son como, mi pregunta si estas
son historias que el escritor en algún momento de su vida observó y quiso plasmarlas de esta forma, como usted nos las está explicando, ¿verdad? Sí. Que no son como nosotros generalmente conocemos revelación, sino que como una inspiración a evitar eso, pero porque él, el escritor, lo vio, lo vivió. Son parte de su experiencia. momento. Correcto. Ok. Son parte de su experiencia. O de relatos que él escuchó de sus ancestros y que en un momento se ponen por escrito. Esa historia, por ejemplo, no es que él la está recibiendo como que fuera secretario de Dios en el momento. Eso es reflexiones que van surgiendo a lo largo de ver la experiencia de fracaso o de éxito en la vida de las personas. Cómo algunos terminan mal y cómo otros terminan bien. ¿Y por qué? Lo distintivo de Proverbios es que no terminan bien o terminan mal por razones religiosas. Terminan bien o terminan mal simplemente porque en la vida, en el día a día, la cotidianidad, y usted podrá ver eso, nadie se complica la vida en el templo. Nadie se complica la vida en el servicio. Se la complican en la casa, en el trabajo, o sea, en el bus, en el día a día. Allí es donde está ausente lo que va a llamar el autor la sabiduría, que es la capacidad de saber decidir las cosas que traen bien a la vida y rechazar lo que trae perjuicio a la vida. Entonces, ese es el proverbio. Y el proverbio nace de la experiencia. El proverbio nace de la experiencia propia, de la experiencia de otros, nace de la herencia cultural, se recogen historias, se recogen parábolas, se recogen dichos, se recogen refranes, se recogen proverbios y va creando todo un andamiaje, un fundamento, un puente en el cual los autores van creando las claves para vivir bien. Esos son proverbios. Son claves para no arruinarse la vida. Pues va, eso. Ese proverbio. Es una cosa tan práctica. Nace de la experiencia para orientar nuestra experiencia, nuestra cotidianidad. Porque es en nuestra cotidianidad donde decidimos cosas que nos enredan la vida, que nos hacen un solo tamal. Entonces, el autor esto lo ha visto, lo ha vivido, lo ha escuchado, lo ha percibido, y lo que hacen es esto, construir estas reflexiones para decirnos, miren, reflexionen, hombre, piensen, y va a tocar una serie de temas en donde normalmente la gente cae redonda. Eso quiere decir. ¿Preguntas? Evelyn. Pastor, yo siempre he tenido la duda con respecto al número de proverbios, porque siempre en algún momento quizás ha habido alguien que nos diga que leamos el proverbio diario, porque justamente tiene el número 31, que son el mayor día de días que puede tener un mes. Entonces mi pregunta es si se hizo desde un principio con ese fin, o si en algún momento hubieron más y se recortaron o se ampliaron el número de proverbios. Sí, no. Acuérdense que la clasificación por capítulos, eso es una construcción cristiana que se hizo más adelante. En la Biblia hebrea, en la Biblia original, no hay ningún tipo de capítulos ni versículos. Es allá por el año 800, si no mal recuerdo, 800 después de Cristo, donde se le ponen capítulos a la Biblia.
y en el año 1200 y tanto, donde se le ponen versículos. Pero la distribución es arbitraria, ¿verdad? Fue idea de quienes estaban en ese momento creando un sistema que facilitara el encontrar determinadas porciones en la Biblia. Porque, ¿cómo ubicar una frase, por ejemplo? ¿Cómo dirigirme? Para aquellos que eran expertos en la escritura, sabían que en la página tal, del rollo tal, en tal línea estaba. Pero, ¿qué con el pueblo que se iba a introducir a conocer la Biblia? No había manera de saberse ubicar. Entonces, para poder tener referencias de qué porción ubicar, por eso ustedes van a ver que nunca hay citas de los padres de la iglesia en los primeros 5 siglos y más. No hay nunca citas de capítulos y versículos porque no existían. Solo se cita el texto bíblico, tal como se recuerda, o tal como lo pueda estar leyendo. Pero no hay una referencia numérica porque no existían. Eso es una construcción posterior. Y a veces no es ni tan buena en el sentido de haber dividido bien las cosas, porque a veces el texto tiene una idea, un tema específico, y a veces solamente por elegancia hasta parten en 2 capítulos un determinado tema, y a veces un capítulo y la mitad del otro forman un solo bloque, que así debería de leerse. Pero a veces se deja la otra mitad, porque como ya hay de otro capítulo, la división en capítulos no debe ser para ustedes una división, como les dijera, una división normativa, de pensar que los temas del texto se van dividiendo en los capítulos. No, los capítulos es solo una nomenclatura convencional para saber ubicar determinadas porciones. Pero a veces los temas pueden abarcar los últimos versículos del capítulo anterior, todo este capítulo y los primeros versículos del siguiente capítulo, que deberían tomarse como un solo bloque. Pero que a veces el lector separa la estructura original porque así se lo dicen los capítulos. Pero no debe ser así. No sé si me voy a entender. Lee. Mi pregunta es que fíjese que en el capítulo 9 habla de la sabiduría y la mujer insensata. Y en el 31 al final va a hablar del elogio a una mujer. Mi pregunta es, ¿por qué el autor va a hablar de la mujer así? ¿Nos querrá decir algo afigurado a que entendamos otra cosa? ¿O en sí habla de la mujer como describiéndola? Por ejemplo, que dice que se sienta en una silla afuera de su casa y los que pasan lo llama y cosas así. Y después en el 31 la va a elogiar diciendo lo que es una mujer virtuosa porque su estima sobrepasa largamente las piedras preciosas. ¿Por qué? Mi pregunta es ¿por qué? Miren, el libro de Proverbios tiene una perspectiva sobre la mujer de ser, ¿cómo le dijéramos? Quiero decir mañosa, pero en el sentido no de ladrona, sino, no, en serio, no, tiene una perspectiva de la mujer que es cultural. Porque la mujer en esa cultura no tiene capacidades legales para poder hacerse valer por sí misma. La mujer está en desventaja. La mujer es un objeto, es propiedad. El hombre podía intercambiar su mujer por 2 vacas
era su propiedad. Sí, no es broma. Podían ser 10 camellos. Podía tomarla como parte de un contrato comercial. Estamos hablando de una época que ni siquiera tenemos idea del rol que ocupaba la mujer en aquel momento. La mujer no tenía capacidad para sobrevivir por sí misma en el ámbito legal. No podía tener nada a su nombre. No existía un mecanismo en el cual las mujeres pudieran tener algo a su nombre. Las propiedades eran solamente para el varón y solo la podían heredar varones. Es más, la palabra de una mujer no valía como testigo. La mujer no podía ser testigo de nada. No podía ser convocado como testigo en un litigio. No cuenta su palabra. No podía tener el mismo lugar en el culto, por ejemplo. Entonces lo que ocurre es esto. Cuando una mujer, cuando una persona está en desventaja y no tiene mecanismos a su favor, lo que hace es usar, ¿cómo diríamos? La picardía, digamos, pero en el buen sentido de la palabra. Por eso utilicé la palabra mañosa, en el sentido de usar la astucia, digamos. La astucia para hacer valer sus derechos o hacer valer su sobrevivencia. ¿Les voy a dar un ejemplo? Es que esto están viendo, creen que es una broma. Vean Números, que día Génesis. Usted va a leer en la Biblia cosas bien extrañas. Dice, quiero leerle aquí en Génesis, capítulo 38. Génesis 38. Por esos días, Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir a la casa de un hombre llamado Hirá, residente del pueblo de Adulán. Allí Judá conoció a una mujer, hija de un cananeo llamado Súa, y se casó con ella. Luego de tener relaciones con ella, ella concibió y dio a luz un hijo al que llamó Tiempo después volvió a concebir y dio a luz otro hijo al que llamó Onán. Pasado el tiempo, tuvo otro hijo al que llamó Selá, el cual nació en Kesib. Judá consiguió para su hijo mayor, una esposa que se llamaba Tamar. Pero al Señor no le agradó la conducta del primogénito de Judá y le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Onán: cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado. Así le darás descendencia a tu hermano. ¿Se acuerdan que hablábamos de esto con el caso de Ruth? 9. Pero Onán sabía que los hijos que nacieron no serían reconocidos como suyos. Por tanto, derramaba el semen en el suelo y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. A veces se ha usado ese pasaje para juzgar la masturbación. Esto no tiene nada que ver con la masturbación. Versículo 10. Esta conducta ofendió mucho al Señor, así que también a él le quitó la vida. Lo que le molesta a Dios es la irresponsabilidad de Onán de cumplirle a su hermano el derecho. Entonces Judá, versículo 11, le dijo a su nuera Tamar: quédate como viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Selá tenga edad de casarse, o sea, el más pequeño.
Pero en realidad Judá pensaba que Selá podría morirse lo mismo que sus hermanos. Así que Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Después de mucho tiempo murió la esposa de Judá, la hija de Súa. Al concluir el tiempo de duelo, Judá fue al pueblo de Timnat para esquilar sus ovejas. Lo acompañó su amigo Hira, el adulanita. Cuando Tamar se enteró de que su suegro se dirigía hacia Timnat para esquilar sus ovejas, se quitó el vestido de viuda, se cubrió con un velo para que nadie la reconociera y se sentó a la entrada del pueblo de Enajim, que está en el camino a Timnat. Esto lo hizo porque se dio cuenta de que Selá ya tenía edad de casarse y aún no se la daban a ella por esposo. Cuando Judá la vio con el rostro cubierto, la tomó por una prostituta. No sabiendo que era su nuera, se acercó a la orilla del camino y le dijo: deja que me acueste contigo. Que es el equivalente de decir: hey, ¿cuánto el rato? No, estoy traduciendo como tiene que ser, de verdad. ¿Qué me das si te digo que sí?, le preguntó a ella. Te mandaré uno de los cabritos de mi rebaño, respondió Judá. Dijo ella, está bien, pero déjame algo en garantía hasta que me lo mandes, porque eso de que después te pago es paja. Pues sí, porque al momento que quiere estar con la mujer le ofrece todo. Ya media vez. No, hombre, ya ni me acuerdo de vos. Entonces ella le pide una garantía. ¿Qué prendas quiere que te deje?, le dice ella. Él: dame tu sello y su cordón y el bastón que llevas en la mano, respondió Tamar. Judá se los entregó, se acostó con ella y la dejó embarazada. Cuando ella se levantó, se fue inmediatamente de ahí, se quitó el velo y volvió a ponerse la ropa de viuda. Más tarde Judá envió el cabrito por medio de su amigo adulanita para recuperar las prendas que había dejado con la mujer, pero su amigo no dio con ella. Entonces le preguntó a la gente del lugar: ¿dónde está la prostituta de Enajim, la que se sentaba junto al camino? Aquí nunca ha habido una prostituta, le dijo. El amigo regresó donde estaba Judá y le dijo: no la pude encontrar. Además, la gente del lugar me informó que ahí nunca había estado una prostituta como esa. Que se quede con las prendas, dijo Judá. No es cuestión de que hagamos el ridículo. Pero que quede claro, yo le envié el cabrito y tú no lo encontraste. Como 3 meses después, le informaron a Judá lo siguiente: tu nuera Tamar se ha prostituido y como resultado de sus andanzas ha quedado embarazada. Sáquenla y quémenla, exclamó Judá. Pero cuando la estaban sacando, ella mandó este mensaje a su suegro: el dueño de estas prendas fue quien me embarazó. A ver si reconoce usted de quién son este sello, el cordón del sello y ese bastón. Judá lo reconoció y declaró: su conducta es más justa que la mía, pues yo no le di por esposa a mi hijo Selá y no volvió a acostarse con ella. Este es, digamos, una de las historias que ustedes van a encontrar con frecuencia en la Biblia. Las mujeres tienen que echar mano de la picardía como instrumento de sobrevivir en una sociedad altamente machista, o patriarcal, digamos, patriarcal. No machista, que machista es otra cosa. Altamente patriarcal, donde la mujer no tiene oportunidad de hacer valer los derechos. ¿Qué le queda entonces? Echar mano de la picardía. Digo, eso es la herramienta que usa no solo la mujer, culturalmente la usa toda persona que no tiene mecanismos de cómo hacer valer sus derechos. Entonces, echa mano de la picardía, echa mano de poner trampas, echa mano de la astucia. Entonces, aparece en el libro de Proverbios la mujer en esta línea para exhortar a ser libre de las astucias.
Y entonces se pondrá a la mujer en una perspectiva un tanto negativa. No como prototipo de que así sea la mujer por naturaleza. No, sino como una situación cultural en una sociedad que ha empujado a la mujer a ese tipo de situaciones, a ese tipo de realidades. Y entonces viene Proverbios y la va a tomar como un prototipo de lo que daña al varón. Por eso no van a encontrar ustedes un llamado a la mujer que se cuide de los hombres. Si no van a encontrar un llamado a los hombres que se cuiden de determinadas mujeres. ¿Verdad? O sea, pero es ese libro en su construcción cultural, ese libro en su expresión de los valores que vive el autor cuando lo construye. Ese libro que refleja, no estamos hablando de la condición natural de la mujer. No es cosa de la naturaleza esencial en el plan divino de la creación. Es hacia dónde ha sido empujada, diríamos, en esa cultura, la mujer, hasta llegar a representar para la sabiduría popular una piedra de caída en el camino del hombre. ¿Verdad? Y no van a encontrar, por otro lado, ustedes, que se le diga a las mujeres que se cuide de determinado tipo de hombres. No hay, no existen. No es porque no se dé o no ocurra, sino simplemente porque en la construcción artística es una construcción cultural. Y cuando la cultura es patriarcal, va a reflejar los valores patriarcales, que no son necesariamente cosas que debemos tomar como de los valores de la palabra de Dios. Es decir, hay que saber identificar dentro de esa construcción patriarcal lo que es descriptivo y lo que es normativo. ¿Verdad? Cómo la palabra de Dios puede estar describiendo una realidad cultural, eso es una cosa. A cómo la palabra de Dios está diciendo que eso sea normativo. No sé si me explico, hermanitos. ¿Queda claro o no? Díganme. Las hermanas, pregunten. Vamos a dar la oportunidad que pregunten y se expresen y que digan. Entonces, mire, pues sí, para que no crean que es una cosa ante mujeres. Yo estoy describiendo lo que es el libro como una construcción cultural que describe los valores patriarcales de una sociedad. No describe, no norma. ¿Verdad? No sé, preguntas. Saquen la espina, hermana, dígala, échela. No se quede con eso. Y claro, por el contrario, termina el libro con un acróstico. Es decir, un poema a la mujer virtuosa. Es decir, un poema de querer anhelar hallar esa mujer virtuosa. Por eso dice mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es decir, crea un perfil de lo que el autor piensa es la mujer que va a ayudarle al hombre en sus proyectos como varón. Acuérdense que la cultura es patriarcal, por tanto androcéntrica. El varón es el centro de la cultura. Y la mujer va a girar en la construcción cultural bíblica en torno al varón. ¿Verdad? Es lo que el libro describe.
Por supuesto, ya en el Nuevo Testamento se darán nuevos valores en la persona de Jesús. Él dirá, en Cristo ya no hay varón ni mujer, indicando que la condición sexual no me da un privilegio en especial delante del Señor en el pueblo de Dios, sino que accesamos a los tesoros del reino por la persona de Jesús y no por los valores culturales. ¿Verdad? Sí, hermano Jorge. No le era permitido hablar en el culto, ¿verdad? Pero acaba de decir algo también usted, que en el tiempo de Jesús todo eso prácticamente cambió. Sí. Pero en el libro de Corintios, en el capítulo 14, 34, ahí mandan a callar a la mujer, que no tiene derecho a hablar también. Pero no solo a la mujer. Pablo manda callar al que habla en lenguas si otro está hablando, o si no hay quien traduzca, que se calle. Manda callar al profeta que está hablando si otro sale con otra palabra. Manda callar también a la mujer. Es decir, no solo a la mujer manda callar. Lo que sucede es que la lectura androcéntrica hace que nos fijemos solo en ese versículo. Pero Pablo calla a mucha gente en ese capítulo, porque Corinto es un relajo a la hora del culto. Entonces Pablo está normando, Pablo está organizando. Muy del Espíritu pueden ser las manifestaciones, pero Pablo tiene la autoridad para ordenar, para organizar. La manifestación del Espíritu puede ser genuina, pero los seres humanos son desordenados. Alguien tiene que ordenar las manifestaciones del Espíritu. No solamente en virtud de decir, esto es del Espíritu y es libertad, usted no me norme. No, no, no. Amparado al que es del Espíritu, todos querían hacer y deshacer, incluyendo las mujeres, por supuesto. Claro, en el caso de Corinto la cosa se complicaba muchísimo. Porque en razón cultural, las mujeres amparadas a la libertad que tienen en Cristo, la mujer podía profetizar. Lo dice 1 Corintios 11. La mujer que ora o profetiza. Es decir, está hablando del reconocimiento que tenía la mujer y la libertad que tenía la mujer para profetizar en el culto. Eso era una cosa totalmente inédita en el mundo antiguo. Las mujeres no tenían participación en la vida de los hombres. En las vidas comunitarias, en las reuniones, las mujeres no tenían participación. La mujer era la casa y el mercado. La casa y el mercado. Aparte de allí, no había modo de que la mujer tuviera una participación. En Cristo, y por los dones repartidos por el Espíritu, no en base a criterios sexuales, sino a como Él quiere, ha otorgado a las mujeres tales dones. Estas podían participar en el culto de manera abierta. Sin embargo, esto se convertía en un escándalo social, en un escándalo cultural. Este pasaje es uno de los pasajes, no diríamos, no son pasajes que reflejan el sueño de Pablo en Cristo, sino pasajes de ordenamiento doméstico del culto cristiano. Todo el desorden causado por quien sea. Claro, las mujeres con años de represión cultural quizás tomaban el espacio de libertad y le daban con todo. Pero eso podía causar escándalo. Pablo tiende a poner un poco el freno. No porque no puedan hacerlo, sino porque la libertad se ha vuelto un relajo. Pero no solo a las mujeres manda callar a todos los que no lleven el culto en orden. ¿Ya? Sí. Solo que
con lo que decía de último en el capítulo 31. O sea que ese es un parámetro que se forma en el momento de cómo desea tener una mujer a alguien. O sea, la forma de que sería la forma perfecta, por decirlo así. ¿Cómo la concibió el proverbio para su época? Ajá. ¿Verdad? ¿Cómo miraba la mujer ideal el proverbista en su época? ¿Cuál es la mujer que para él no es esa mujer gotera continua, no es esa mujer celosa, no es esa mujer que pasa complicando la vida, sino cómo sería en su perspectiva la mujer que puede al hombre, como lo concibe Proverbios, la mujer sabia de un hombre. Así la concibe el proverbista, ¿verdad? Claro, son ideales tanto en mujer y en hombre, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Portillo? Siervo, mi pregunta es, ¿por qué hay algunos proverbios que se repiten y algunos que son parecidos? Porque el libro no fue hecho de corrido. El libro fue construido con el paso del tiempo y se fueron integrando diferentes etapas. Es como los salmos. Hay salmos que se repiten exactamente. El Salmo 14, por ejemplo, el Salmo dice el necio en su corazón, se repite exactamente, si no mal recuerdo, en el Salmo 56. Hay salmos que se repiten así, de manera literal, porque no son salmos, no son colecciones que se escribieron de una sola vez, sino por periodos. Y de repente, y no eran colecciones de una sola vertiente. Por eso es que ustedes ven que hay salmos que se le llaman eloístas y salmos que se llaman yavistas. Porque hay salmos que solo utilizan el nombre Dios, Elohim. Y hay otros salmos que no usan nunca la palabra Dios, solo Yahvé. Y algunos de esos salmos se repiten exactamente igual, solamente que con Elohim y con Yahvé. El no ser una obra de que comenzó desde el número 1 al 71, por no ser de un solo autor, por no ser de un mismo periodo, por no ser de una misma colección, es que se repiten en colecciones que luego solo se integraron. Tengo otra también. Dele. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22, dice que cita dos proverbios, uno que sí está registrado en el libro y otro que no. Entonces mi pregunta es si en ese momento o si hay bastantes proverbios que sí no están registrados o de dónde sacaban, por lo menos, por ejemplo, Pedro, ¿de dónde fue que tomó este pasaje? Sí. Este proverbio? Esto viene a ratificar, no solo lo que ya dije respecto a Proverbios, de cómo de la construcción cultural se toma de allí la riqueza, se pone en letra y se reconoce como palabra del Señor, sino que aún viene a ratificar el hecho que Pedro, el primer proverbio que cite, sea del libro de Proverbios, y el segundo proverbio que cita no viene del libro que reconocemos nosotros como libro canónico de Proverbios. Eso revela que hay mucho valor aún en los libros que no reconocemos como canónicos. ¿De dónde lo tomó Pedro? No tenemos la certeza. Hay citas que se hacen, de hecho, en Judas, que se citan libros como la Ascensión de Moisés, la Ascensión de Enoc, que son libros que llamamos apócrifos, y el autor los cita. Le da una cierta validez, un cierto reconocimiento a esa frase de un libro que no es palabra de Dios, pero que tiene algo instructivo y de verdad en esa literatura. Por eso Pablo dice, escudriñarlo todo y retener lo bueno.
Pedro, Pablo va a decir, como dijo el Señor, más bienaventurado es dar que recibir, y eso no lo encontramos en ningún evangelio. Fue parte de la tradición oral que recoge Pablo, de toda esa riqueza de Jesús, que no quedó registrada en ningún evangelio canónico, ¿verdad? Pero que pertenece a la tradición de Jesús. ¿Más preguntas? Digan, hermanos. Saquen en forma de pregunta su dolor. ¡Ah! Bien. Vayamos a Proverbios. El capítulo 9 será el resumen de los primeros 9 capítulos, donde en los primeros 9 capítulos, a excepción de la personificación del capítulo 8 de la sabiduría, aquí se va a contrastar lo que el autor ha venido haciendo en cada versículo, contrastar la sabiduría con la necedad. La sabiduría invita, en el versículo 4, vengan, disfruten, vengan los inexpertos, vengan, disfruten de mi pan, beban del vino que he mezclado, dejen su insensatez y vivirán, andarán por el camino del discernimiento. Eso propone la sabiduría. La necedad, representada en la mujer, para retomar en la óptica que lo dije anteriormente, versículo 13, la necia es escandalosa, frívola y desvergonzada. Se sienta a las puertas de la casa, sienta sus reales en los más altos de la ciudad y llama a los que van por el camino. Y también les dice, vengan conmigo inexpertos. Lo mismo que hace la sabiduría. Llama a los inexpertos. Llama a los faltos de juicio. El pan sabe a miel si se come a escondidas. Pero estos ignoran que allí está la muerte. El capítulo 9 cierra la invitación de la sabiduría y de la necedad. Otra vez, repito, la perspectiva que tiene Proverbios sobre la mujer es un tanto, no sé si peyorativa, porque para la cultura del autor, la mujer encarna los antivalores. Acuérdense toda la experiencia que ha habido en la vida de Salomón, las cuales declara el cronista que las mujeres pervirtieron su corazón. Esto viene a personificar la necedad en la mujer, y es como lo va a manejar el libro de Proverbios. Pero por supuesto no significa, vuelvo a reiterar, que esta sea la perspectiva divina de ver al hombre y la mujer en su perspectiva de redención. Es la construcción poética, literaria, a partir de los valores que dominan una cultura. ¿Estamos? Bien. Luego vendrán una serie de proverbios de Salomón, que arrancan ahí en el 10, hasta los proverbios de los 30 sabios, que es una colección de 30 proverbios, 30 dichos, no versículos, sino dichos. Un dicho puede ubicar 2 o 3 versículos. Por eso va enumerado los 30 dichos arriba de los versículos. ¿Lo ven? ¿Están en el 22, hermanos? Y ahí comienzan a contar ustedes hasta llegar al 24, 22, donde terminan los 30 dichos. Luego vienen
otra serie de dichos de los sabios que cierran el capítulo 24 para retomar algunos proverbios de Salomón, pero que se aclara en el capítulo 25 que estos son proverbios de Salomón copiados por los escribas de Ezequías, rey de Judá. Es decir, ellos lo ponen por escrito esta colección. Y es ahí donde vamos a encontrar una serie de repeticiones de las colecciones anteriores, hasta llegar a los dichos de Agur, hijo de Jaque, en el capítulo 30, que son dichos muy preciosos. Dice, me gustan estos, dice versículo 1 del 30, cansado estoy, oh Dios, cansado estoy, oh Dios, y débil. Soy el más ignorante de todos los hombres. No hay en mí discernimiento humano. No he adquirido sabiduría ni tengo conocimiento del Dios Santo. Él reconoce su necesidad de la sabiduría de Dios. ¿Quién ha subido a los cielos y descendido de ellos? ¿Quién puede atrapar el viento en un puño o envolver el mal en su manto? ¿Quién ha establecido los límites de la tierra? ¿Quién conoce su nombre o el de su hijo? Toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él confían y buscan refugio. No añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y te exponga como un mentiroso. Solo dos cosas te pido, Señor. No me las niegue antes de que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira. Es la primera. La segunda, no me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho, podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco, podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Son sabios, son construcciones muy preciosas. En el 31 tenemos los dichos del rey Lemuel. Y cerramos con el epílogo, que es un acróstico a la mujer ejemplar. A la mujer, como dice la Reina Valera, la mujer virtuosa, que puede ser también la mujer fuerte. La mujer fuerte, es más que mujer ideal, es la mujer fuerte. La mujer que sabe abrirse camino en cualquier circunstancia. La mujer que no está para que le regalen, la mujer que se abre camino por sí misma en la historia. Creo que es una manera excelente de cerrar el libro, no obstante cómo ha sido vista la mujer en todo el libro. Creo que es un anexo muy tardío que viene a devolverle a la mujer un lugar que no ha tenido en la cultura anterior. Y es una mujer que no tiene nada que ver con la mujer doméstica, con la mujer de casa. Es una mujer comerciante, una mujer trabajadora, una mujer que sale de su casa, una mujer que se mueve en cualquier ámbito. Es una mujer fuerte. Sería más bien la idea de eso de virtuosa. Lo que sucede es que acuérdense que la palabra virtud, culturalmente en décadas anteriores, ha sido sinónimo de poder, de fuerza. Esto es cosa de versiones. Acuérdense cuando decía Pedro, este hombre no ha sido sanado en virtud de nuestro nombre. O sea, en el poder de nuestro nombre. Es que la palabra virtud significa, tiene esa connotación también. El poder, la fuerza. ¿Dónde está la mujer fuerte? Bueno, su esposo confía plenamente en ella. No necesita de ganancias mal habidas.
ella le es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. Anda en busca de lana y de lino y gustoso trabaja con sus manos. Es una mujer trabajadora. Es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Se levanta de madrugada, da de comer a su familia, asigna tareas a sus criadas, calcula el valor de un campo y lo compra. Imagínense, es una mujer distinta a la que culturalmente hemos estado viendo. Y con sus ganancias planta un viñedo. Es una mujer emprendedora, trabajadora, empresaria. Se complace, 18, en la prosperidad de sus negocios. Con una mano sostiene el uso, con otra el hilo. Si nieva no tiene de qué preocuparse. Su esposo es respetado en la comunidad. Se reviste de fuerza y dignidad. Afronta segura el porvenir. Cuando habla lo hace con sabiduría. Cuando instruye lo hace con amor. Está atenta a la marcha de su hogar. El pan que come no es fruto del ocio. Sus hijos se levantan y la felicitan. Su esposo la alaba. Sean reconocidos sus logros y públicamente alabadas sus obras. Este acróstico creo que le devuelve a la mujer un lugar honorable en la comunidad. Es el reflejo de muchas otras mujeres que en la vida les tocó abrirse camino, a brazo partido, pero lo hicieron, ¿verdad? Bien, llegamos hasta aquí, hermanitos. Hermana Esther. ¿Sí? ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas? Cuando dice, o cuando establecí los límites en la tierra, tiene bastante... Exactamente, hay relación con las últimas partes del libro de Job, cuando Dios habla acerca de su profunda sabiduría, que es, hay un momento en el que Dios le responde a Job, y a lo que Dios apela, en el caso de Job, es decirle, Job, mi sabiduría es infinita. Es como que Dios le dijera a Job, Job, tienes que saber que yo sé lo que estoy haciendo. ¿Verdad? ¿No hay más preguntas? Pongámonos de pie entonces. Y aquí los hermanos de la ofrenda, para que los hermanos no se olviden de ofrendar. Padre,